Que Dios les bendiga. Quiero invitarle a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vemos que en esta palabra el Señor nos está invitando a todos aquellos que seguimos a Jesucristo a colaborar y a ser parte del edificio del Señor. Nos compara con un edificio, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 en adelante, nos compara que somos piedras que edificamos ese edificio del Señor, que todos tenemos una función y que es importante que nosotros podamos cumplirla y saber que de todas las actividades, el servicio, lo que hagamos para el Señor, un día el Señor va a probar todas esas cosas si realmente la hemos hecho con amor, la hemos hecho con nuestro corazón, la hemos hecho para el Señor y la hemos hecho para que Él se glorifique con una motivación sana. Cuando vemos los versículos que siguen, el versículo 12 en adelante, vemos que las obras que hagamos, la tarea que hagamos para el Señor va a ser probada por el fuego, dice la palabra, ¿no? Y que todo lo que nosotros construimos debe ser realmente algo sólido y algo realmente con un buen corazón, sabiendo que Dios mira lo que el hombre no puede ver. Dios mira el corazón. Por eso es importante que cuando nosotros servimos al Señor podamos darle gloria al Señor en todo lo que hagamos, que Jesucristo sea realmente exaltado y que todo lo que hagamos sea para su gloria, para su honra, y que nosotros podamos menguar para que el nombre de Cristo, para que Cristo pueda ser enaltecido. Por eso es importante que nosotros podamos entender que Cristo es el centro, que Cristo debe ser exaltado, que Él es el Hijo de Dios y que Él es el que fundó la iglesia, ¿no? Cuando le habló a Pedro, ahí en Mateo 16, 18, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que la iglesia está edificada sobre el fundamento que Jesucristo y toda la enseñanza que Jesucristo le dio a los apóstoles, que ya está impreso en las Escrituras y que nadie puede quitar ni agregar, sino que ya está establecido en las Escrituras, en la palabra de Dios, el fundamento de Cristo y de los apóstoles. Por eso debemos saber que somos parte también de ese edificio, somos parte de la familia del Señor y que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros como un instrumento para la gloria de su nombre. Cuando vemos también en el libro de Ageo, vemos que el Señor habló a través del profeta Ageo, habló al pueblo, ¿no? Y dice así la palabra de Dios, capítulo 1 de Ageo, versículo 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, ¿no? Sabemos que ellos habían salido del cautiverio y estaban construyendo la casa del Señor, habían hecho los cimientos, pero todavía faltaba mucho y el pueblo estaba muy ocupado en sus cosas, en adornar sus casas, sus techos, y entonces el Señor hace un reclamo, que habían puesto en primer lugar sus cosas antes que la obra del Señor. Por eso esto nos hace reflexionar, ¿no? Cuando nosotros leemos el versículo 4, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Un reclamo de Dios al pueblo a través del profeta Ageo, de que la obra de él, en este caso era el templo físico, estaba detenida porque el pueblo estaba ocupado más en sus cosas que realmente en edificar el templo. Y hoy dice la Biblia que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, y que cuando la iglesia se reúne, ahí está la presencia de Dios y somos el templo donde el Señor se manifiesta cuando adoramos, cuando alabamos, cuando nos congregamos en el nombre del Señor.
Pero hoy quizás no tenemos que edificar un templo de material. Hoy podemos comparar esta obra a la obra del Señor, a lo que es la extensión del reino de Dios, el alcanzar las almas que están perdidas sin Cristo y camino al infierno. Por eso es importante saber que cada uno de nosotros debemos estar comprometidos con el Señor y que, como dice el mandamiento, amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él tiene que estar en la prioridad de todas las cosas que hagamos, y luego lo demás Dios lo va a hacer por añadidura. Aquí el Señor les hablaba que había una insatisfacción y no había realmente una prosperidad, porque realmente estaban desenfocados, se habían desenfocado de lo que Dios les estaba pidiendo. Y en el versículo 5 el Señor le dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, ¿no? Como que reflexionen que no les está funcionando las cosas, no están prosperando, hay un vacío interno, pero también no hay una productividad en todo lo que hagan, porque están realmente poniendo otras cosas en primer lugar antes que a mí y mi obra, ¿no? Entonces en el versículo 6 le dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Había de alguna manera problemas espirituales, problemas económicos, insatisfacción, porque realmente Dios no estaba en primer lugar para este pueblo. Por eso el Señor les hablaba que subieran al monte, que edificaran, que se pusieran a colaborar en la construcción del templo. Y el Señor nos está llamando a que nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, podamos ser participantes, no espectadores como otros lo hacen, sino que Dios nos llama a ser partícipes de su obra, y aún nos compara a la iglesia con un cuerpo donde el cual tenemos cada uno una función diferente, y que si todas las partes del cuerpo, los órganos del cuerpo funcionan bien, la iglesia va a crecer, se va a expandir y vamos a ver muchas almas a los pies de Jesucristo. Y esto nos involucra a nosotros de poder activar con los dones, los talentos, las habilidades y servir al Señor en su obra. Y aquí el Señor los exhorta en el versículo 9, dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Tenían otros intereses, su interés no estaba puesto en ganar realmente el favor de Dios sirviendo en la obra, en la construcción del templo. Por eso es importante analizar dónde está nuestro corazón. ¿Realmente estamos rendidos a la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por un llamado del Señor? ¿Estamos dispuestos a pagar un precio de poder realmente servir con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo lo que podemos, para que la obra, el reino de los cielos se extienda y muchos realmente puedan integrar el cuerpo de Cristo y ser parte de la iglesia del Señor, ser parte de las piedras vivas que edifican el templo del Señor? Por eso es importante meditar dónde estamos parados. Y el Señor en el versículo 10 los exhorta y dice: por eso ustedes están viviendo como están viviendo, en una sequía espiritual, en una sequía material. Y lo dice en el versículo 10: por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y fíjese, fue Dios quien permitió. El versículo 11: llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios mismo había permitido una situación difícil en la economía, había permitido que fueran realmente llamados la atención en que no estaban siendo satisfechos ni en su alma, ni podían alcanzar cosas, sino que Dios había detenido en los cielos para que no hubiera realmente fruto en la tierra. Pero dice que oyó Zorobabel, ¿no? Qué importante es oír. Dios nos habla a través de la palabra, Dios nos está hablando, Dios te está hablando hoy a través de la palabra. Y dice que Zorobabel oyó. Es importante oír al Señor. Oír al Señor, el Espíritu Santo nos habla y
y tenemos que ser obedientes, y Dios nos está empujando, nos está hablando a que seamos partícipes, tenemos que ponernos a disposición de las autoridades de la iglesia y decirles: yo quiero ser parte de la construcción de la obra del Señor y servirle con nuestros dones y nuestros talentos. Y el versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. De alguna manera recibió la palabra que venía de Dios a través del profeta Ageo, y dice que el pueblo realmente temió, ¿no? Realmente se alertó, dijo: estamos haciendo las cosas mal, estamos desenfocados. Y en el versículo 13 dice: entonces Ageo, enviando a Jehová, le habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Aunque estaban en desobediencia y ocupados de sus propios intereses, de su propio egoísmo, el Señor le decía: yo estoy con vosotros. Y pasó algo: despertó el espíritu. Cuando nuestro espíritu es despertado por el Espíritu de Dios, somos motivados a colaborar, somos motivados a servir, somos motivados a poner realmente las cosas de Dios en primer lugar. Y terminamos con este versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron a la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Que el Espíritu Santo haya despertado en ti el deseo de poder ponerte en las manos del Señor, y si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, servirlo como nuestro Señor y ofrecer nuestra vida a su servicio, Dios va a añadir todas las cosas que estamos necesitando. Que Dios te bendiga.